Bien, aquí vamos. Apenas siento que descansé. Mira, ¿dónde dejé la bolsa? Ya iba a buscarla ya. Nada, que acá está. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para comenzar, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Quién se acuerda cuál es el tema que estamos viendo? El bautismo del Espíritu Santo. Dijimos que ¿cuál es el tema principal? Sí. ¿El estudio? Sí. ¿En general? Las doctrinas fundamentales. Sí. Muy bien. Dijimos que para recibir el bautismo del Espíritu Santo hacen falta cuatro cosas. Me gusta hasta ahorita tres, lo estamos viendo la tercera. ¿Cuáles son? Nacer de nuevo, desearlo y la oración. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de algunas enseñanzas de Jesús respecto a la oración y también estuvimos viendo las enseñanzas de Jesús y los estímulos para orar. ¿Se acuerdan? ¿Estuvimos hablando un poquito de eso? Muy bien, dijimos entre algunas cosas que Jesús oraba, que Jesús tomaba sus tiempos y aparte tenía sus lugares donde él se apartaba para orar a solas, para orar en secreto con Dios. Hablamos sobre eso, ¿sí? Vimos que Jesús enseñó a la gente a orar por quienes les calumnian, ¿sí? Que Jesús enseñó a orar para que Dios envíe obreros. Esto es algo muy importante, hermanos. Esa es la palabra del Señor. ¿Cómo predicarán si no los envían? ¿Sí? ¿Cómo vamos a predicar si no hay quien nos envíe? Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos que hemos sido enviados a predicar por Dios, por el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Ok, y vimos que Jesús enseñó a sus discípulos a orar con insistencia. ¿Sí? En vez de Padre nuestro, amén, que nos vemos, no, hay que estar orando, hay que ser insistentes en nuestra oración. Ahora, Jesús enseñó a sus discípulos, hermanos, también que se debe de orar siempre sin desmayar, ¿sí? Hablando de la viuda y el juez injusto. Muy bien. Ahora, en Lucas, todas estas citas son en Lucas, ¿se acuerdan que dijimos que todo era en Lucas? 18 del 9 al 14, ¿qué dice? 18 del 9 al 14, todo es en Lucas, ¿eh? En esta oración vemos un contraste, ¿sí? Vemos un contraste entre la oración del fariseo y el publicano, dos oraciones totalmente diferentes, los dos subieron a la misma hora, los dos estaban en el mismo lugar, pero hay diferencias entre uno y otro, y la diferencia más marcada no es que uno sea publicano y el otro sea fariseo. Esa diferencia, hermanos, delante de Dios no vale, no cuenta, no importa. Lo importante aquí, hermanos, es la actitud del corazón de cada uno de ellos. Dios no rechazó la oración del fariseo porque fuera fariseo.
Dios no aceptó la oración del publicano porque fuera publicano. La oración del fariseo fue rechazada por la actitud hipócrita con la que oraba. La oración del fariseo, hermanos, fue desechada por la actitud del corazón del hombre, porque aquel hombre no necesitaba ser justificado delante de Dios, él ya era justo delante de él mismo. Entonces no había en él una condición de humildad, de humillación delante de Dios, como para que su oración fuera aceptada por él. ¿Estamos? Podemos ver el contraste entre la humildad y el enaltecimiento. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dice: cualquiera que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece a sí mismo será humillado. Muy bien. 19:46, ¿qué dice? Dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, entonces, aquí es muy interesante, ¿eh? Mi casa debe ser una casa de oración. La casa de Dios tiene que ser una casa de oración. Ahora, como casa de oración, la casa de Dios demanda ¿qué cosa? Bueno, que estemos aquí, ¿qué más? Fíjense que Dios dijo: mi casa tendréis en honra. O sea, la casa de Dios debe ser una casa de respeto a Dios. ¿Ah, Miguel y Judith? Déjenme eso, por favor, ¿sí? Ya estamos en el canal. Déjenme eso, por favor. Mi casa será llamada casa de oración y debe ser una casa de respeto. ¿Sí? A veces, hermanos, es muy fácil venir, no sé, con el chicle, y cuando ya no tiene sabor el chicle, a veces lo pegamos debajo de la silla. Si ustedes vieran cuántos chicles se han despegado de las sillas, cuántos kilos, toneladas de chicles que se han despegado de las sillas. Eso no es respetar la casa de Dios. Hay un bote de basura. Usted quiere traer un chicle porque se le sube el azúcar, porque se le baje el azúcar, porque se le sube la bilirrubina, por lo que usted quiera. Ahí hay un bote de basura atrás. ¿Sí me explico? Ahí hay un bote de basura atrás. Entonces, a veces tenemos cosas que hay que traer a la iglesia, no sé, cosas de limpieza, cosas de... La casa del Señor debe ser de respeto, y lo que hay en la casa del Señor tiene que ser de la casa del Señor. ¿Me explico? Tenemos que entender esa situación, hermanos, porque a veces no nos cae el 20 de que en la casa de Dios venimos a buscar a Dios. Ahora, yo entiendo, y siempre lo he dicho, que los niños pequeños a veces no se están quietos porque son niños pequeños. Lo entendemos, sí lo entendemos, claro que sí. Pero también entendemos que los padres de los niños deben hacerse responsables del orden de los niños. ¿Sí me explico? O sea, tanto debemos de entender y ser pacientes con los niños, los que no tenemos niños, los que ya nuestros niños ya son de 20, 30, 40 años, tenemos que ser pacientes con los que tienen niños chiquitos, porque ya pasamos por ahí. Pero también ellos deben de entender, los padres deben de entender la responsabilidad de guardar el orden de sus niños en la iglesia. O sea, yo no sé cuántos hayan estado alguna vez en alguna iglesia católica. A mí me tocó. Sí, mi mamá toda la vida desde que yo me acuerdo fue cristiana, pero mis tíos no, mis tías no. Y a mí me tocó ir a misa varias veces. Mis tías, mis primos. Mi hermanos hasta las moscas guardan silencio ahí. Fíjese que yo he tenido eso en observación y a veces a lo mejor hasta les caigo gorda, porque no me gusta que me saluden cuando ya estoy aquí sentada, porque pierdo ya como que ya uno ya no me tiene tanto, entonces como que pierdo el hilo de la estudio o así, y a veces me siento mal cuando se mandan porque a veces me saludan y sí me siento mal porque no me gusta que me
fíjense, a nosotros nos ha tocado estar en iglesias, bueno, en una iglesia, donde, no sé, de repente se escuchaba, así se oía. Y de repente volteo y resulta que un hermano de la congregación estaba repartiendo de soda a los que estaban ahí alrededor de él. O sea, la casa de Dios es una casa que demanda respeto. ¿Por qué? Porque Dios mismo demanda ese respeto para su casa. En esa misma congregación, hermanos, de repente me tocó ver a una hermana que estaba recostada así sobre el respaldo de la banca, recostada hacia atrás, escuchando el chisme que traían atrás de ella. O sea, ahí, hermanos, hay una situación bien fuerte, porque no nada más es faltarle el respeto al pastor que está dando la clase o el mensaje en ese momento. Está también la falta de respeto al Dios de la casa en la que están, al Señor de la casa en la que están. Porque el templo no es la casa del pastor, el templo no es propiedad del pastor, el templo no es, hermanos, el lugar donde el pastor viene y se desplaya. No, el templo es la casa de Dios y necesitamos tener eso muy en cuenta. Nuestro propio cuerpo también es un templo de la casa, es un templo de Dios. Y ese mismo respeto que sentimos por nuestro cuerpo es el mismo respeto que tenemos que tener por la casa de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a veces, hermanos, nosotros como que se nos va ese detalle, como que se nos olvida ese detalle. Y ya no hablemos de los niños pequeños que quieren jugar, que quieren entretenerse con algo. Quieren traerles galletas, tráiganle una galletita y no le suelten el paquete, den una galletita cuando se la acabe, si ya al rato, si con eso ya no se tranquilizó, pues denle la otra, ¿verdad? Y si no, pues allá me acuerdo que mi tía nos daba unos pellizcotes, que qué bárbaro con eso, si la galleta no lo controla, el pellizcote téngalo por seguro que sí. ¿Sí me explico? O sea, de una o de otra manera, no subas los pies al asiento y baja los pies del respaldo. Incluso hay lugares, hermanos, donde ponen anuncios en las bancas, así en todas las bancas ponen un anuncio. No pegue el chicle en la banca, apague su celular, no sé, diferentes leyendas que ponen así en las bancas, hermanos. Y hay un orden tremendo. No, Ya. pero ¿por qué te lo ponen? Porque no se respetan. Pero cuando los ponen y están ahí, que ya los están viendo, ya todo el mundo sabe que ahí está el anuncio y todo el mundo. Buenos días a todos. Sobre lo del chicle, y una vez hubo un estudio aquí respecto del chicle, porque el chicle que sí, que el chicle ya, el chicle no es pecado. El chicle no es pecado en sí, el pecado es qué haces con el chicle en la casa de Dios. O sea, hay gente que tiene mastica el chicle y ora con el chicle y canta con el chicle. El chicle, quiera uno o no, es una distracción. Si tú quieres orar con todo tu corazón, no puedes porque el chicle te puede caer, o se le pegas al hermano enfrente, o te lo pegas tú mismo, o te lo tragas. O sea, el chicle, yo siento que es ese tropiezo que Dios nos pone dentro de la congregación, pero la gente no la ve de todo lo que es. ¿Por qué? Porque el chicle se le va a caer. Si el chicle lo descuidas, es una distracción muy sutil, o te lo tragas, te tragas, o te lo pegas todos, queda al piso. Entonces el chicle es una distracción, es como estar con algo así y andarla equilibrando y amén, aleluya, una copa con agua, andarla equilibrando. Es igual traer el chicle en la boca en la casa de Dios. No te permite distraerte del chicle, no te permite tu 100% en lo que se está diciendo. También, es otra. Entonces, qué importante es, mis hermanos, que entendamos que la casa de Dios debe ser una casa de respeto. De respeto. ¿Sí? ¿Tienen algo que comentar? ¿Tienen algo que...? Espérense a que se termine el culto. O háganlo antes de que empiece el culto. Antes de que empiece la dominical o después de que empiece la dominical. Si se han fijado que nunca comenzamos el culto a las meras 12, siempre comenzamos un poquito después. Aprovechen ese tiempo. ¿Lo explico? Si van a comentar algo que sea de la clase, que sea del mensaje. Pero, ahora, esa es otra. Miren, esto es algo que tenemos que aprender, hermanos, también. En la escuela dominical es una hora en la que se da la enseñanza y usted puede, y con toda libertad,
puede participar, aunque la riegue o no la riegue, usted puede participar. La escuela dominical es para sacar las dudas, ¿me explico? Es para que usted pregunte respecto al tema. Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la oración y usted me pregunta de Apocalipsis, de las 4 bestias. A lo mejor le puedo contestar, a lo mejor no, o sea, me explico. Hay gente que hace preguntas para saber si el pastor sabe. Hay gente que hace ese tipo de preguntas para ver si el pastor sabe, nomás para ver si es cierto que me va a enseñar la verdad. Ahora, es en la escuela dominical. En el sermón se guarda silencio y se escucha la palabra. Si hay algo que a usted no le cayó, si hay algo que a usted no le gustó, si hay algo que usted no entendió, después del mensaje, cuando se despida la congregación, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo necesito hablar con usted, ¿me permite? ¿Sí? Después del mensaje. Pero cuando usted comenta en el mensaje, entonces los demás que están escuchando el mensaje pierden el hilo de lo que se está diciendo. ¿Sí me explico? A usted tiene una duda, tráigase un cuaderno, tráigase una pluma. ¿Tiene una duda? Escríbalo. ¿Tiene algo que comentar? Escríbalo. Después del mensaje, venga con el pastor, oiga pastor, mire, usted dijo esto y yo no sé, no lo entiendo. ¿Sí? Si es el caso que ya me tocó una vez, si es el caso, desde este púlpito, yo le voy a decir, hermano, miren, sabe que la semana pasada yo dije esto, me equivoqué, es así. Si es el caso. ¿Sí me explico? Si no es el caso, entonces el pastor va a tomar esa pregunta que usted tiene y le va a dar la respuesta que usted necesita. ¿Me explico? ¿Cuál es la idea, hermanos? Que haya un orden. La casa de Dios tiene que ser una casa de orden. Entonces yo sé y entiendo que a veces habemos personas que hablamos muy rápido. Y a veces es que ese hablar rápido entorpece el entendimiento de los que están escuchando. No porque ellos sean torpes, sino porque mi manera de hablar causó esa ¿qué puedo decir? Esa barrera entre mi habla y su oír. Entonces, a veces puede ser, miren, por ejemplo, una vez me pasó, y se los comento, ¿verdad? Estaba yo predicando, y en el calor de la predicación, yo mencioné la palabra manzana, ya saben por dónde van las cosas. Al bajarme del altar se acerca un hermano y me dice, oye Martín, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde dice la Biblia que es una manzana? Oye, que la Biblia no dice, tú dijiste ahí arriba. No, dije, es que la Biblia no lo dice, pero tú lo dijiste. Entonces me tuve que disculpar por el hermano, decir, no, o sea, que no, pues, el calor y tanto la tradición que trae uno, ¿verdad? Y a veces uno no sabe si era sandía, a lo mejor era una sandía lo que se comió aquel. No sabemos. La Biblia dice que era un fruto, que era un árbol, no más. No dice si era aguacate, si era durazno, si era manzana, si era pera, si era... no dice. Pero a veces nosotros en el calor del momento salimos como que la manzana de Adán y que no sé qué. Y aquel luego me la pescó, oye Martín, tú dijiste que manzana, ¿dónde dice? Ahora, no me dijo ella medio penado, oye Martín. No, o sea, él guardó el comentario en respeto a los demás. ¿Sí me explico? Entonces, usted tiene una opinión, opine en la escuela dominical. Tiene toda una hora para comentar, ¿sí? Tiene toda una hora para dar sus argumentos. Pero a la hora del mensaje, por respeto, tanto a la persona que está a mi lado, como atrás, como enfrente de mí, como al que está dando la enseñanza, por respeto al Dios de la casa de Dios, yo tengo que guardar silencio en ese tiempo. Anotar esa duda. ¿Para qué anotarla? Para que no se me olvide. Para que no se me olvide a mí que tengo esa duda. ¿Sí me explico? Para que a mí no se me olvide preguntar. Porque yo vengo a esta casa a aprender. No me puedo ir de esta casa con esa duda. Porque entonces el propósito de venir ya no se cumplió. Vengo a aprender.
adorar a Dios, vengo a glorificar a Dios, vengo a exaltarle, y lo hago en el tiempo de la alabanza, pero el otro propósito, que es aprender su palabra, ya no se cumplió, porque me fui por la duda. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar eso y mantener el orden? Apunte su pregunta, apunte su comentario, y al final, el pastor quisiera platicar con usted. Yo quisiera decir esto. ¿Sí lo expliqué? Es importante, hermanos, sobre todo porque, como repito, hay personas alrededor que a lo mejor eso que usted no entendió, sí lo entendieron. Pero por estar atendiendo a la persona, muchas veces los demás pierden el hilo. Y hasta puede llegar a desesperarse. Porque sucede, a veces se desespera la gente. ¿Sí? ¿Estamos? Espero, se los digo, hermanos, con lo mejor de las intenciones, porque estamos aprendiendo, a eso venimos. ¿Sí? Debe ser una casa de oración, una casa de respeto, una casa de honra. Pero venimos a aprender, y a veces la enseñanza cara también. Si les platiqué de aquella vez que yo me puse a mí con una maestra, ¿verdad? Diciéndole que el sol no era una estrella. Y la maestra, con mucha paciencia, me enseñó que el sol era la estrella más cercana a nosotros, y por eso se ve tan grande, porque está muy cerca, y porque es mucho más grande que la Tierra, pero es una estrella. Entonces, con mucha paciencia, pero también yo me puse a mí, es un tiempo de enseñanza. ¿Me explico? Es un tiempo en el que yo podía externar mi duda, y en ese momento la maestra me sacó la duda. De eso se trata. ¿Estamos? 20:47 de Lucas. Sí. Llegaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarlo. 20:47. Que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación. Sí, el 20:47. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Aquí Jesús está enseñando acerca de la hipocresía de los escribas, que por pretexto hacían largas oraciones solamente para aparentar espiritualidad, ¿sí? Y para vivir, escuche, vivir de la fe de otros. ¿Qué le parece eso? ¿A qué les suena? Hay muchos en nuestros tiempos, hermano, que están imitando eso, que están imitando eso. Aparentan la espiritualidad nada más para hacerse ricos por la fe. Y de esos hay muchos. Fíjense cómo dice: recibirán mayor condenación. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es con la hipocresía, con la condición de nuestro corazón cuando venimos a orar, cuando nos presentamos delante de Dios. Y la hipocresía tiene que quedar fuera, hermanos. Ahí donde, por eso es importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, vamos a ver que es importante tener un lugar de oración secreto, un lugar donde a solas podamos estar con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en ese lugar secreto, donde nadie nos oye, donde nadie nos ve, ahí podemos quitarnos la máscara y decirle: Señor, necesito de tu gracia. Ahí es donde nadie nos oye, donde no nos da vergüenza decirle lo que traemos en el corazón, donde no nos da vergüenza quitarnos la máscara, quitarnos la capa y decirle: Señor, te necesito. Por eso es importante, hermano, tener ese lugar donde podamos estar en la presencia de Dios. 21:36, ¿qué dice? Velad pues en todo tiempo orando, esperando Dios por signos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de la Gloria. Ok. Jesús le advierte a sus discípulos que oren, escuchen, para ser tenidos por dignos. Fíjense que no dice que para ser dignos, sino para ser tenidos por dignos.
que merece, que ha ganado algo, ¿sí? Que ha ganado algo, que es acreedor de algo. Por ejemplo, cuando usted trabaja, usted es digno de recibir un salario. ¿Por qué? Porque ya trabajó. ¿Me explico? Usted no es digno de recibir el salario si es el primer día que se presenta a trabajar y no ha estado en su trabajo ni un minuto, nomás llegó, checó y se fue. Usted no es digno de recibir un salario por eso. Usted es digno de recibir un salario por ese día cuando usted se quedó en el trabajo, trabajó, no se quedó a ver en Facebook, sino que estuvo trabajando y al final del día usted terminó su turno trabajando y cerró su turno trabajando, duró todo el día trabajando, entonces usted es digno de recibir ese salario. Se lo ganó, trabajó por eso. ¿Me expliqué? Eso es digno. ¿Por qué decimos que Jesús es digno? Porque Él se humilló a lo sumo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, porque Él murió en la cruz del Calvario, fue azotado, fue escupido, fue golpeado por nosotros. Él es digno que nosotros nos humillemos delante de Él. Él es digno que nosotros le alabemos, le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos, porque Él se lo ganó. Y se lo ganó a pulso. ¿Sí me explico? Eso significa digno. Y dice, orad, ¿para qué? ¿Qué dice? Sed sobrios y velad. Orad para que seáis tenidos por dignos. Fíjese, repito, no dice para que sean dignos. Es que no es de nosotros, sino por los médicos. A fin de cuentas, pero aquí lo que el Señor nos dice es que oremos para que seamos tenidos por dignos. Escuchen, porque hay mucha diferencia, hermanos, entre orar para ser dignos y orar para ser tenidos por dignos. Hay mucha diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son nuestros méritos, sino los de Él. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien, entonces Jesús advierte a sus discípulos que oren para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que ocurrirán al final de los tiempos. Cuando hablamos del final de los tiempos, estamos hablando de la gran tribulación en adelante. ¿Sí? Que seamos tenidos por dignos de escapar y para que seamos tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Si alguno de nosotros, como es nuestra esperanza, llegamos a estar delante del trono del Señor, delante del Cordero de Dios, que seamos tenidos por dignos de estar ahí. Que seamos tenidos por dignos de estar ahí. Porque el día que alguien esté parado frente al trono blanco será porque no es digno de estar delante del Señor. Estarán ahí, pero no serán dignos de estar ahí, ni serán tenidos por dignos de estar ahí. ¿Sí? Sino que serán echados, dice la Biblia, al lago de fuego y azufre. 22:40 al 46. Perdón, 40 y 46. Y 46. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, miren, aquí la cosa, Pablo nos lo dice de otra forma. Pablo nos dice: el que piensa estar firme. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el creyente se siente tan firme, tan sólido, que descuida la oración? Es la cuerda que nos tiene a uno. Entonces, miren, hermanos, por experiencia les podemos decir una cosa. La oración cambia muchas cosas, hermanos, muchas. Y lo que antes no podíamos hacer en la carne, tantos topes que nos dimos en la pared tratando de vencer algo en la carne, la oración es lo que ha cambiado las cosas. La oración es la que te sostiene, la oración es la que no te deja caer. Es la oración, hermano, no hay otra cosa. Y bueno,
Podemos hablar del poder de Dios, pero obviamente estamos hablando aquí de lo que a nosotros nos toca hacer. Lo que a nosotros. Miren, recuerden que la relación con Dios, hermanos, nuestra situación con Dios es como una pinza, unas pinzas. ¿Tienes unas pinzas ahí? ¿Me las prestas? Bueno, yo creo que todos conocemos las pinzas. ¿Sí sabemos lo que son las pinzas, verdad? Las pinzas, hermanos, tienen dos falanges. Así se llaman, falanges. Cualquiera de esas, la que sea está bien. La que sea está bien. Tienen dos falanges, hermanos. ¿Sí? Esta de aquí es una falange, empieza aquí y termina acá. Esta es una falange. La otra falange empieza aquí y termina acá. ¿Se fijan cómo están cruzadas? ¿Sí? Ok. Estas falanges para funcionar, hermanos, necesitan estar juntas. Si las falanges están separadas, la pinza no sirve. Pero si están juntas, si están unidas y trabajan juntas, así, entonces la pinza funciona. ¿Sí? Con Dios nosotros somos una falange, pero Dios es la otra falange. Entonces nosotros necesitamos estar unidos con Dios. Estas pinzas están unidas entre sí, las falanges están unidas por un perno que va aquí en medio. Este perno las une. ¿Sí? La oración, hermanos, es el perno que va a unir a las dos falanges, a usted y a Dios. Ese pequeño perno que ni siquiera se ve en estas pinzas. ¿Se fija que no se ve el perno? ¿Se fija que no se ve? No se ve el perno. Pero el perno está ahí y ese perno sujeta las dos falanges para que las dos falanges juntas puedan trabajar y cumplir con la función que se tiene. Llámese como se llame la función. Si la función yo la llamo salvación, esta salvación para que la pinza funcione, la salvación tiene que estar las dos juntas para que sostengan la salvación. La vida eterna, el don de Dios, la gracia, la misericordia, como le quiera usted llamar a esta cosa, para que esté en la vida del creyente, tiene que funcionar las dos falanges. La pinza tiene que funcionar junta. Y para que la pinza funcione, las dos falanges tienen que estar unidas por el perno que se llama oración. ¿Sí me expliqué? A ver, regreso con las otras pinzas. Igual que las tijeras tienen dos falanges, pero las falanges de las tijeras tienen un filo, ¿sí? Ok, ahora, la función es la misma. Si no están unidas por el perno, no funcionan. No para la función para la que fueron diseñadas. ¿Me hice entender? Sí. Bueno, entonces, qué importante es la oración. ¿Sí me vamos a entender? La oración, hermano. Miren, tenemos que entender que Satanás, el Señor lo reprenda, ha hecho todo cuanto está a su alcance para destruir el reino de Dios. Según Corintios 2:11, ¿qué dice? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su imaginación. Ok, en la versión Dios habla hoy, la Biblia nos dice lo siguiente: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Entonces, Satanás, hermanos, trata de evitar a toda costa que el creyente busque la llenura del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en su vida. Porque un creyente lleno de la presencia de Dios es también un creyente lleno del poder de Dios. O sea, usted no puede ser lleno de la presencia de Dios y ser vacío del poder de Dios. Porque la presencia de Dios no se desprende del poder de Dios. Si usted es lleno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está en nosotros para que, sujetos a la presencia y a la autoridad de Dios, Satanás huya de nosotros. Someteos pues a Dios. ¿Y de vosotros qué dice? Al diablo y a vosotros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos a Satanás, ¿por qué se va? ¿Por qué se va?
Yo, Martín Santana, resisto a Satanás y Satanás se va. O sea, me someto a Dios primero. Resisto a Satanás y Satanás se va porque se fue. ¿Ah? Por el poder de Dios en la vida del que se somete a Él. ¿Sí me explico? Se va. No se va porque, ay, es que yo estoy bien sometido a Dios. No se va por eso. Se va porque el poder de Dios está en la vida del que se somete a Él. Te lo voy a poner de esta manera para no me incluir en energías o cosas así. El respaldo de Dios está sobre aquel que le teme. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios respalda a los que le buscan, a los que claman a Él, a los que se someten a Él. A esos Dios los va a respaldar. Y si esa persona está sometida a Dios, si esa persona busca la presencia de Dios y la presencia de Dios está en esa persona, entonces el poder de Dios va a respaldar a esa persona para que Satanás huya de él cuando él le resista. ¿Sí me estoy haciendo entender? Satanás trata de evitar a toda costa, hermano, que el creyente busque esa presencia de Dios, porque sabe que el creyente lleno de la presencia de Dios, repito, es también un creyente lleno de su poder. Es un creyente que sabe y entiende que Satanás está vencido. Es un creyente que le da batalla. Es un creyente que arrebata almas para el reino de los cielos. Es un creyente que va y predica, que va y testifica, que va y evangeliza. Y empieza entonces Cristo a ganar almas para su reino a través de esa persona. ¿Sí me expliqué, hermanos? Miren, a veces decimos, vamos a ganar almas para Cristo. No, es Cristo el que gana las almas a través de nosotros. Pero es Él el que gana las almas. Y a veces nos estamos nosotros disparándoles del pecho. Vamos a ganar almas. No, es Él el que gana las almas. Él es el que las toca, Él es el que las trae. Él es el que nos trajo a nosotros. Tal vez a través de alguna persona, tal vez a través de algún folleto, tal vez a través de la misma palabra de Dios, pero fue Él. ¿Sabes? Es por esto que Satanás, hermanos, oscurece el reino de Dios mediante el pecado. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículos 3 al 15? ¿3 al 15? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué más? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tonterías. Hasta ahí. Que no conviene, ¿verdad? Ok. Qué tremendo es, hermano, que a veces en las maquilas, sobre todo, ¿verdad? O donde se trabaja con gente que no es cristiana, muchas veces el cristiano es el que se sabe los entre comillas, los mejores chistes. Es el que más le saca la gana a todo el mundo. Es el que... Bueno, ¿qué le digo? Síganle leyendo mejor. Sí, hasta el 15. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hasta ahí en el tratadito. Nadie se engañe con palabras vanas. Tanto está dicho. Yo tengo nada que dar tuyo. Un traguito no te hace nada, hombre. Una al año no hace daño. Y tantas otras frases que hay. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué más? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu es el todo, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
de repente vemos, claro, bueno, ya pasó hace mucho, ¿no? Pero todavía sigue haciendo eco, sobre todo en estas fechas, ¿no? En que se acerca el Halloween. O sea, no participéis en las horas infructuosas de las tinieblas. Dejen a los muertos que entierren a sus muertos, dijo Jesús. Porque nosotros aún hablar de lo que ellos hacen, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, tú te duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, entonces vemos cómo el diablo, hermanos, ha tratado de obstaculizar la obra de Dios, ¿sí? Aún tratando de engañar a la iglesia. Por eso Pablo dice, no participen de las obras de las tinieblas. Entonces, Dios está dispuesto, hermanos, a darle su espíritu a quienes lo pidan. Pero esto implica tener tiempos de oración en su presencia. Cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, ellos estaban reunidos, pero no estaban sacando la cara al pastor. Ellos estaban reunidos, pero no estaban criticando a los de alabanza. Ellos estaban reunidos, pero no estaban sospechando ahí de la tesorera de la iglesia. Estaban reunidos en oración. No estaban hablando de los hijos del pastor, no estaban hablando de los hijos de fulano, fulano, perengano y mangano. Estaban clamados en oración, hermanos, buscando el rostro de Dios en oración. Ahora, no digo que estaban las 24 horas ahí, eran 10 días que estuvieron ahí, pero probablemente también tenían sus lapsos para comer, para ir al baño, para, no sé, ir a trabajar, a lo mejor alguno de ellos. Era la maquila para ir a, no sé, al seguro, a una cita médica, qué sé yo. Pero perseveraban en la oración, hermanos. La oración es indispensable para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos y no simplemente juntos, sino que perseveraban en la oración grupal. Mire, de repente los testigos de Jehová dicen que eso es hipocresía. Los testigos de Jehová enseñan que uno no debe de orar en público, ni siquiera en presencia de otros testigos de Jehová. Porque eso es hipocresía. No, hermanos, la Biblia aprueba la oración grupal. Y a lo mejor dirán, no, hermano, es que el pastor está loco, lo que no se hace es en público. Eso. La Biblia no dice que no se hace en público, la Biblia dice que los veían, que los oían, que hasta decían que estaban locos. Entonces, la Biblia aprueba la oración grupal, la Biblia aprueba la oración en público, la Biblia aconseja la oración privada en los secretos, sí. La oración, hermanos, es importante. Hechos 2, del 1 al 4, ¿qué dice? Entonces todos ellos estaban reunidos, pero estaban orando. Estaban en oración y ruego delante de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que ellos perseveraban en oración, ¿sí? Y en eso estaban cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto sobre los 120 que estaban ahí. Hechos 1:14 nos lo dice, ¿sí? Ahora, vamos a cerrar con esto, hermanos. Y la próxima semana lo retomamos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, nos lo dice 1 Juan 3:8. Ahora vamos a ver algunas de las ayudas de las que podemos echar mano para la oración. Ayudas
para la oración. Próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo todo. Aquí nos vemos con el favor de Dios. No falten, hermanos. Usted que a lo mejor batalla para orar, véngase. Vamos a ver algunas ayuditas que Dios nos da a través de su palabra para que podamos tener esos momentos de oración. Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Igual dividido. Mande. Un ánimo quiere dividido. Sí, unidos, de un solo ánimo. Un solo ánimo, una sola voluntad, una sola alma. Todo eso significa un ánimo. Un mismo propósito. Sí, pues de hecho, literalmente significa una voluntad, un ánimo, o sea, un deseo, una voluntad. La palabra ánime viene de alma. Viene de alma. Por ejemplo, las caricaturas esas que le llaman animes, aunque es una palabra japonesa, si fuera griega, significaría alma. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Dios me lo bendiga. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar lugar a nuestros hermanos de alabanza para que nos dirijan y vamos a, aquí estamos para nuestro tiempo. Dios los bendiga.